Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 12 de agosto de 2025. En Ucrania, las fuerzas de defensa ucranianas han atacado el puesto de mando de la 85ª Brigada de Fusileros Motorizados de las Fuerzas Armadas rusas en la región de Donetsk. Así lo informó RBC Ucrania, citando una publicación de Telegram del Estado Mayor de Kiev. Según esta publicación, las fuerzas de defensa ucranianas continúan destruyendo los puestos de mando de las tropas rusas de ocupación. Y es que el objetivo era el puesto de mando de la 85ª Brigada de Fusileros Motorizados. Según datos preliminares, tras el ataque con un arma de alta precisión, el comandante de la brigada con el distintivo llamada Dnieper y 5 miembros del Estado Mayor operativo fueron eliminados. Por su parte, el ejército ucraniano ha informado que durante la noche los rusos han realizado un ataque con misiles sobre un campo de entrenamiento de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un grupo de militares fue alcanzado por municiones de racimo mientras se dirigían a ponerse a cubierto en los refugios antiaéreos. Una persona falleció y 11 resultaron heridas de diversa gravedad, según el ejército. Además, 12 militares más solicitaron atención médica debido a trauma acústico y estrés agudo. Según fuentes rusas, estos ataques están siendo mucho más mortíferos y profundos de lo que los ucranianos son capaces de admitir. Uno de estos ataques se produjo a finales del mes pasado, cuando al menos una docena de voluntarios extranjeros murieron cuando un misil ruso alcanzó el comedor en un campo de entrenamiento durante la hora del almuerzo. El ataque, que tuvo lugar cerca de la localidad de Kropivnitsky, en el centro de Ucrania, afectó a voluntarios recién llegados de Estados Unidos, Colombia, Taiwán, Dinamarca y otros países. Un testigo estadounidense dice que tras la explosión cerca del comedor yacían cadáveres y soldados gravemente heridos, junto con cuerpos desmembrados y muertos. Vio al menos 15 soldados fallecidos y más de 100 heridos. Ucrania, en este caso, solamente informó que se produjo un ataque, sin citar el objetivo alcanzado y el número de muertos. En el frente de combate, el primer cuerpo Azov de la Guardia Nacional de Ucrania fue desplegado en el sector de Pokrovsk ante el avance ruso. La situación ha sido descrita por esta unidad como muy compleja y dinámica. Sobre las posibles negociaciones, según el diario The Telegraph, Ucrania estaría dispuesta a ceder a Rusia los territorios que ya controla en el marco de un plan de paz apoyado por Europa. En este sentido, dicen que Zelensky pidió a los líderes europeos rechazar todas las ideas de Donald Trump que impliquen ceder nuevos territorios ucranianos a Rusia, pero según él, Rusia podría conservar parte de las tierras que ya ha ocupado, significando un congelamiento de la línea de frente en su estado actual. Por su parte, el diario The Times ha hablado de 4 opciones para la frontera ucraniana después de las negociaciones. La primera sería establecer la nueva frontera en la actual línea de frente, lo que sería apoyado por algunos países europeos. La segunda opción es que Rusia tome el control de todo Donetsk y Lugansk. Este último oblast estaría en la práctica en manos rusas, aunque de Donetsk todavía queda un tercio de territorio en manos de Ucrania. La tercera opción sería que Rusia tome todo el Donbass, que incluye Donetsk y Lugansk, además de Gerson y Zaporilla, todas ellas anexadas por Rusia en los referéndums de 2022. Y la última opción sería que Rusia controle todo el Donbass, Zaporilla y parte de Gerson, a cambio de entregar a Ucrania partes de este último oblast del sur del país. En este sentido, se han recordado hoy las palabras del vicepresidente J.D. Vance en un programa de Fox News, Sunday Morning Futures, en el que hablaba de que Estados Unidos había terminado con la financiación de la guerra en Ucrania y que quieren llegar a una solución pacífica de este asunto cuanto antes. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirma que el gobierno de Kiev estaría planificando una provocación para impedir las conversaciones ruso-estadounidenses previstas para el 15 de agosto. Según Moscú, el 11 de agosto un grupo de periodistas extranjeros fue trasladado a Chuguev, región de Kharkov, bajo el pretexto de realizar reportajes con el objetivo de registrar un ataque que las Fuerzas Armadas ucranianas habrían llevado a cabo contra un barrio residencial o un hospital. Rusia sostiene que el plan busca culparla de las víctimas civiles y generar un clima mediático negativo que frustre la cooperación bilateral. El ministerio advierte que podrían producirse incidentes similares en otras zonas controladas por Kiev. Por otro lado, según Rodion Mirosnik, embajador para asuntos especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Ucrania casi ha triplicado el número de ataques contra regiones rusas, coincidiendo con los preparativos para la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Alaska. Según él, a comienzos de la semana, los objetivos civiles alcanzados por Ucrania han aumentado de 50 asentamientos a unos 130. Según funcionarios estadounidenses, los detalles para la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin de este viernes en Alaska ya han sido revisados. Según ellos, esta reunión será una sesión de escucha para el presidente Donald Trump, con el fin de ver cómo poner fin a la guerra en curso en Ucrania. En Oriente Próximo, hoy las fuerzas de defensa de Israel han informado que 5 presuntos terroristas fueron abatidos en un ataque aéreo tras ser avistados cerca de un vehículo con el logotipo de la organización humanitaria World Central Kitchen. Según el ejército israelí, los individuos no tenían ninguna vinculación real con la ONG y representaban una amenaza directa para sus tropas.
El ejército ha señalado que representantes de la organización han confirmado que el vehículo detectado en Gaza no estaba relacionado con sus operaciones. Y es que, según la versión israelí, el vehículo falso fue localizado en la zona de Deir al-Balá, acompañado por varios hombres armados que representaban una amenaza. Minutos después, un dron de la Fuerza Aérea israelí ejecutó el ataque que afirman neutralizó a los sospechosos. Y es que en medio de los combates parecen que no dejan de aflorar problemas internos dentro del gobierno israelí. En este sentido, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha acusado al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, el teniente general Eyal Zamir, de realizar una reunión para decidir ascensos y nombramientos de altos mandos militares sin su coordinación y aprobación previa, violando el procedimiento establecido. Katz ha afirmado que no discutirá ni aprobará los nombramientos filtrados a la prensa y ha exigido que en el futuro se coordinen con él antes de tratar estos asuntos. Por su parte, las fuerzas de defensa israelíes han rechazado las acusaciones y han asegurado que la reunión fue programada conforme a la normativa vigente. Hoy Israel también se ha enfrentado a tensiones en torno al reclutamiento de judíos ultraortodoxos, un tema que ha generado divisiones políticas y sociales durante años. El general de brigada Shai Tayeb, jefe de la División de Planificación y Gestión de Personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha informado ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset que en el último año solamente se han reclutado 2.940 ultraortodoxos, muy por debajo de los 4.800 previstos y muy lejos de cubrir las necesidades actuales del ejército israelí. Según Tayeb, cerca de 80.000 hombres jaredíes de entre 18 y 24 años cumplen los requisitos para el servicio militar, pero no se han alistado. El ejército necesita alrededor de 12.000 nuevos soldados y de los casi 3.000 reclutados en este grupo, apenas algo más de 1.000 sirven en unidades de combate, incluyendo los 400 en formaciones específicamente ultraortodoxas, como la Brigada Hasmonea, y 650 en otras unidades de combate generales. Las autoridades militares han iniciado un proceso para convocar a filas a los 80.000 elegibles, aunque reconocen que la falta de cooperación de esta población sigue siendo muy alta. Tayeb ha señalado que se están aplicando procedimientos para acelerar las convocatorias en un intento de paliar la escasez de personal de las fuerzas de defensa de Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha afirmado sentirse en una misión histórica y espiritual, manifestando un fuerte apego a la visión del llamado Gran Israel. Según sus declaraciones, esta idea está vinculada a un proyecto que para el sionismo tiene fundamento en la Biblia, la cual otorgaría un derecho divino al pueblo judío para ocupar gran parte de la región. Netanyahu ha expresado que generaciones pasadas de judíos ya soñaron con establecerse en estas tierras y que muchas generaciones futuras continuarán ese legado. La concepción del Gran Israel abarca no solo toda Palestina, sino también territorios de países vecinos como Jordania, el Líbano, partes de Egipto y Siria, lo que refleja una visión expansiva con profundas implicaciones geopolíticas y religiosas. En otra comparecencia, el primer ministro israelí ha lanzado un mensaje al pueblo iraní, instándoles a ser audaces y valientes, a arriesgarse por la libertad, salir a las calles, exigir justicia y protestar contra la tiranía. Ha reiterado que pronto su país será libre y que es el momento de que actúen. Sobre Israel, la administración de Donald Trump ha introducido cambios significativos en el informe anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, reduciendo de forma notable las críticas hacia países aliados como es el caso de Israel. En la edición de 2024, la sección dedicada a Israel, Cisjordania y Gaza es más breve que en años anteriores y omite referencias clave como la crisis humanitaria en Gaza, la violencia de los colonos contra palestinos y ataques palestinos no relacionados con el 7 de octubre. Asimismo, casi desaparecen las menciones a datos y denuncias provenientes de la ONU y organizaciones no gubernamentales. En cuanto a la libertad de prensa, el documento reconoce que las autoridades israelíes han limitado coberturas críticas con la guerra o favorables a la causa palestina y que han cerrado emisoras palestinas por supuesta incitación. Sobre tortura y abusos, el informe destaca las violaciones sufridas por rehenes israelíes en Gaza, pero respecto a los palestinos detenidos, solamente alude a medidas excepcionales aplicadas por el Shin Bet o la policía. Y en Rusia, el medio Responsible Statecraft afirma que la economía atraviesa un momento crítico y Moscú necesita las conversaciones de paz previstas en Alaska para poner fin a la guerra en Ucrania. El medio señala que tras más de 2 años de crecimiento sólido, la economía ha comenzado a contraerse debido a la caída en sectores como la minería, el comercio, el inmobiliario y el ocio, un retroceso que no ha sido compensado con el avance en la agricultura, la manufactura y la administración pública. El Banco Central ruso ha proyectado un crecimiento anual de entre el 1 y 2% para 2025 y cercano al 1% en 2026. Esta desaceleración, interpretada como una oportunidad para que Estados Unidos y Europa aumenten la presión sobre Moscú, debe ser evaluada con cautela, ya que desde 2022 los analistas occidentales han sobreestimado repetidamente la fragilidad económica rusa, sin provocar el impacto significativo en su capacidad de sostener la guerra. Y es que durante el trimestre de 2025, el debilitamiento económico ha generado un déficit presupuestario creciente, reduciendo los recursos para invertir en infraestructura y servicios públicos. El Kremlin, según se indica, estaría reasignando fondos de proyectos clave de carreteras, ferrocarriles y servicios públicos hacia el gasto militar, aunque la falta de transparencia en las estadísticas oficiales dificulta la confirmación.
De hecho, un informe reciente del Banco Ruso sugiere que las autoridades están restringiendo cada vez más el acceso a datos económicos esenciales en medio de la preocupación por la desaceleración económica. En Estados Unidos, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha dado al gobierno español un plazo hasta el 31 de agosto para cancelar el contrato adjudicado a Huawei valorado en 12,3 millones de euros y destinado al almacenamiento de escuchas judiciales. En caso negativo, España se enfrentará a una drástica reducción del intercambio de información de inteligencia por parte de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha anunciado la extensión de la tregua entre Estados Unidos y China sobre los aranceles, una medida que podría sentar las bases para una cumbre con el líder chino Xi Jinping a finales de este año. A pocas horas de la inminente fecha límite de la medianoche del martes, la orden ejecutiva de Donald Trump reconoció que China estaba tomando medidas significativas para abordar las preocupaciones estadounidenses en asuntos económicos y seguridad nacional. Por su parte, Pekín anunció también la extensión de la tregua al mismo tiempo. La extensión otorga a ambas partes 90 días adicionales para resolver sus diferencias en diversos temas, mientras Donald Trump busca reestructurar la economía global con el fin de impulsar el regreso de la manufactura a los Estados Unidos. En África, la capital de Mali, Bamako, ha vivido un clima de tensión tras el arresto de los últimos días de decenas de soldados, incluidos 2 generales de alto rango. Aunque comercios y oficinas han permanecido abiertos el martes, residentes y un periodista local han señalado al medio Al Jazeera que el ambiente en la ciudad es de preocupación y cautela. El gobierno militar, encabezado por Assimi Goïta, no ha emitido declaraciones oficiales sobre la oleada de detenciones. No obstante, fuentes extraoficiales afirman que los militares arrestados estarían implicados en un presunto intento de golpe de Estado destinado a derrocar al actual liderazgo. Los informes sobre el número exacto de detenidos varían, aunque las estimaciones apuntan a alrededor de 50 soldados, entre ellos 2 altos mandos, en una operación que ha generado incertidumbre política en el país. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.